Hola, buenas tardes a todos, a todas y a todes. Yo soy Alejandra López Montoya, actualmente coordinadora de los Centros de Formación y Servicios Psicológicos de la Facultad de Psicología de la UNAM. El día de hoy voy a compartir con ustedes el tema de condiciones de salud mental, autolesión y suicidio ante el contexto de la COVID-19. Voy a permitirme compartir una presentación con ustedes en esta Semana Internacional para la conmemoración del Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Bueno, pues algo que ya nos ha quedado muy claro ante esta situación y ante este contexto por la pandemia que todos hemos estado viviendo y presentando, pues es que hay una gran relación con estas situaciones de la pandemia, las situaciones del COVID-19 y la salud mental. Hemos aprendido justamente con esta pandemia que pues tiene un gran impacto significativo no solamente en la salud física, sino también en la salud mental. Y por lo tanto también estas situaciones resultan en una serie de condiciones de salud mental que deben de ser evaluadas, atendidas o incluso realizar acciones para su prevención. Sabemos también que el confinamiento, incluso estas acciones de sentir o tener la sospecha de tener algún síntoma, el consumo de alcohol o incluso reportar violencia emocional o física, también se asocian con riesgos de tener alguna condición de salud mental, la cual a continuación les voy a presentar también con algunos datos que hemos recabado de, pues de nuestro país, México. Entonces, en este artículo podemos observar justamente algunas de las condiciones de salud mental durante la pandemia, pero también hasta ahora ya ha habido muchas investigaciones que nos han señalado justamente cómo es que la pandemia ante esta situación genera unas situaciones de salud mental que son muy importantes, como la ansiedad, como la depresión, como el propio estrés. Y algo que podemos ver en este metaanálisis que se ha realizado es que en sí ya la propia pandemia genera situaciones de salud mental como las que acabamos de mencionar, pero también nos dimos cuenta que con la pandemia estos factores, por ejemplo, de no saber qué hacer con esta situación, de conocer poco sobre las infecciones, de saber poco cómo enfrentar nuestra propia salud mental o cómo enfrentar nuestras emociones o las acciones que se derivan cuando empezamos a identificar pues que podríamos infectarnos o que las personas a nuestro alrededor también podrían contraer el virus, mientras estuvimos observando que las personas a nuestro alrededor lamentablemente tenían algún fallecimiento, pues evidentemente todo eso promueve un impacto en nuestra salud mental, ¿no? Adicional a que tuvimos que cambiar nuestra vida, nuestras rutinas, estando en un periodo de cuarentena, ¿no? El impacto incluso de las redes sociales que en muchos momentos nos servían para comunicarnos, pero también a través de estas noticias falsas, pues también tenía un impacto a nuestra salud mental. Por supuesto, el hecho de no salir de casa, el de cambiar nuestras acciones, el de que muchas personas dejaron de salir incluso para pues estas acciones de trabajo, pues también tiene un impacto económico que también a su vez pues impacta en la salud mental y por supuesto estas condiciones de hacer estos cambios tanto a nuestro sueño, a los modos de alimentación, tener problemas evidentemente para dormir, para concentrarnos y sobre todo también estas acciones que tienen que ver con tener pues una serie de ansiedad y preocupación también por yo enfermar o que un miembro de mi familia también enfermara, pues evidentemente también repercute de manera muy importante en nuestra salud, promoviendo así algunas condiciones de salud mental como son la ansiedad, la depresión y algunos otros que evidentemente se presentan, pero que sobre todo justamente en esta conmemoración que es muy importante
de la autolesión y suicidio, muchas de estas condiciones de salud mental no ocurren aisladas. Estos trastornos mentales que pueden derivarse justamente de todas estas acciones pueden ir acompañadas también de esta situación de las personas empezar a pensar en autolesionarse o incluso en quitarse la vida. Y pues son los datos que yo quisiera compartir el día de hoy con ustedes con pues una estrategia que hemos estado llevando de atención psicológica, pero también acerca de estas evaluaciones a la salud mental a través de esta herramienta tecnológica, ¿no? Que quizá muchos de ustedes conocen, pero que esta herramienta misalud.unam.mx, diagonal COVID-19, nos permitió y nos sigue permitiendo el identificar riesgos de las condiciones de salud mental y también brindarles un apoyo. Entonces, en particular les voy a presentar algunos datos que pues hemos obtenido en relación a la autolesión, al suicidio, pero también de algunas condiciones de salud mental que están muy relacionados con ello y que nos pueden ayudar y que nos siguen ayudando justamente a la prevención de esta situación. Entonces, bueno, comentarles un poco que esta estrategia a través de esta liga, las personas entran a contestar el cuestionario y a través de que contestan el cuestionario, las personas, bueno, pues obviamente autorizan el contestarlo, van contestando una serie de reactivos con cuestionarios estandarizados que nos permiten tener estas condiciones de salud mental. La plataforma va tomando como una serie de decisiones y de algoritmos con el objetivo de que al final la persona pueda recibir una retroalimentación de sus resultados, ¿no? Estos resultados y esta retroalimentación, por supuesto, va acompañada por una serie de teléfonos, por una serie de insumos, de cursos a distancia, de infografías, de videos de autocuidado, que promueven justamente que la persona pueda tener estas acciones de psicoeducación desde el momento en que contesta la plataforma, pero algo muy importante es que esta plataforma también les permite que si al final ellos están interesados en recibir apoyo, también puedan poner sus datos y ser contactados por un profesional de la salud para atender las condiciones de salud mental. Evidentemente, muchos de los reactivos van orientados a diferentes condiciones de salud mental, pero lo que me gustaría a ustedes presentarles el día de hoy son estos resultados que hemos obtenido específicamente para la parte de autolesión y suicidio, e incluso con los algoritmos de la guía MHGAP, que pues es un insumo muy importante que nos apoya a prevenir, a identificar, a manejar, a evaluar, a dar seguimiento a las personas con esta situación. Y bueno, esta plataforma pues también tiene una serie de cursos a distancia que las personas pueden realizar y en función de esta información que yo les señalaba y en relación justamente con la guía MHGAP, que muchos de ustedes conocerán, pues este algoritmo nos permite observar que en una comunidad de 23.997 personas, se obtuvo, ¿no?, que la incidencia acumulada del 2017 al 2019 fue del 7.6% en el pensamiento para hacerse daño, mientras el 6.1% de pensamientos para quitarse la vida y del 1.1% tanto para planes como para actos de quitarse la vida. Es decir, que este análisis lo que nos permite observar es que en esta incidencia acumulada podemos observar que justamente estas acciones de que las personas sientan desesperación extrema, el que tengan pensamientos de hacerse daño son los mayores porcentajes que se identifican. Sin embargo, sabemos que estas acciones son de riesgo para incluso cometer suicidio o cometer algún intento. Así también, como recordarán que la guía va tomando estas decisiones, es decir, si la persona contesta que sí a algunas de estos reactivos, sigue indagando hasta poder identificar y descartar algunas situaciones relacionadas tanto con autolesión o con el suicidio.
Y pues observemos también que las personas que reportaron en esta información, pues tienen cansancio extremo o sin causa aparente, algunas de ellas dolor crónico, que sabemos que es una de las situaciones que puede hacer que las personas piensen o planeen o intenten hacerse daño, así como dificultades con las emociones, ¿no? Justamente sabemos que las personas que piensan en autolesionarse, que piensan en quitarse la vida, tienen una situación, un malestar importante que hace que ellos piensen y promuevan esta situación, y sobre todo quiero que pues observen que la prevalencia está en que muchas de las mujeres son las que contestan este cuestionario más que los hombres, pero también la incidencia ocurre mucho más en las mujeres que en los hombres, como ya lo hemos identificado en algunos otros reportes, por ejemplo, del INEGI, ¿no? Aunque vamos a ver que pues también los hombres son los que hacen estas acciones de manera más letal y por eso quizás su incidencia es mucho mayor que el de las mujeres. Sin embargo, las mujeres presentan mucho más incidencia en comparación con los hombres. Pensamientos de hacernos daño, este es un indicador muy importante porque en la prevalencia es el que más ocurre, ¿no? Los pensamientos están presentes en esta situación y también pues que en el último año, cuando lo preguntamos, también se contesta que si se han hecho algún daño también es una prevalencia importante, ¿no? Adicional a estas situaciones que tienen que ver con que los pensamientos, las ideas también dificultan llevar a cabo actividades cotidianas, actividades laborales y que eso también permite tener estos indicadores para el apoyo de las personas. En la siguiente diapositiva lo que vamos a observar justamente es la incidencia acumulada tanto de las personas en este periodo de tiempo, pero sobre todo aquí nos estamos refiriendo de abril del 2020 al 4 de septiembre del 2020 y observen que justamente el total de personas que han ingresado a esta estrategia y sobre todo en el contexto de la COVID-19 eh, muestran, ¿no? De estas personas el 80% tiene un riesgo, sobre todo en estas preguntas que se hacen de sentir deseos, de hacerse cosas para hacerse daño, ¿no? Y en el último mes si ha sentido que se quiere morir o pensado en la muerte, ¿no? Sabemos que en efecto quizá todos a raíz de la pandemia pues pensamos en la muerte o empezamos en morir. Sin embargo, observen cómo del total de estas personas, pues también cuentan con un riesgo en el sentido de presentar alguna situación de hacerse daño, ¿no? Y durante este periodo, y que también cuando se les hace la pregunta de hacer cosas para hacerse daño también es muy prevalente, ¿no? De tal forma que se presentaron 1.24 nuevos casos de riesgo de autolesión o suicidio entre el periodo de abril al 2020. Es decir, esta información nos hace identificar que si bien las acciones y las personas que tienen estos pensamientos o ideas estaba previo a la pandemia, sí es importante recordar que muchas de las condiciones de salud mental se duplican, tienden a duplicarse posterior a un evento perturbador o a una situación como la que estamos viviendo y es muy importante tomarlo en cuenta, insisto, para la evaluación, manejo y seguimiento de estas personas. En esta diapositiva podemos ver justamente la incidencia acumulada de abril a septiembre, ¿no? Y cuando lo vemos de una prevalencia semanal, pues vemos que, por ejemplo, hay algunas semanas con algunos picos importantes, como en mayo, como en julio, en agosto, y que eso también nos puede ir dando la pauta de cómo se van mostrando estas incidencias, estas prevalencias, incluso también observando desde el inicio de la pandemia hasta ahora cómo se está presentando la situación. Otros análisis nos han permitido cosas muy relevantes al no olvidar que al final la autolesión y suicidio es una condición, es un comportamiento multifactorial en donde no podemos separarlo, sino que más bien cuando nosotros identificamos condiciones de salud mental, siempre es importante descartar autolesión y suicidio. En estos datos que les voy a mostrar justamente a través de razones de momios,
en la población participante durante la contingencia por la COVID-19. Fíjense y observen, ¿no? En la presentación y en la pantalla, cómo las personas al tener una enfermedad respiratoria o tener sospechas o síntomas por COVID, adicional a la pérdida de un ser querido, aumenta el riesgo, aumenta la probabilidad de reportar deseos de hacerse cosas para hacerse daño o sentir que se quieren morir o haber pensado en la muerte, ¿no? En este caso, observen, por ejemplo, que tener una enfermedad respiratoria o síntomas por el COVID aumenta hasta 2 veces la probabilidad de tener deseos o querer morir, y observen cómo la pérdida de un ser querido aumenta la probabilidad hasta de 2.4 el riesgo de tener esta situación de deseos o hacerse daño o quererse morir. Por otro lado, por ejemplo, es bien importante, como les decía, siempre identificar que también cuando identificamos y evaluamos que una persona tiene una condición o un trastorno mental, es importante también identificar si adicional a ello tiene una condición de autolesión o suicidio, ¿no? Observen, y esto es un dato pues muy importante, que el hecho de tener un diagnóstico de depresión es un factor de riesgo que aumenta incluso el 8.9. Observen, o sea, observen la diferencia entre este diapositiva, ¿no? De 2 a 2.4, pero observen que cuando una persona tiene un diagnóstico de depresión, aumenta hasta 8.9 la probabilidad de tener deseos de hacer cosas para hacerse daño o sentir que se quieren morir o pensado en la muerte. De tal forma que será muy importante con las personas con depresión. Sabemos que es común que presenten estos pensamientos, estas ideas, pero también tienen que ser identificados, descartados y evaluados para prevenir pues algún tipo de autolesión o suicidio. Por otro lado, también el hecho de consumir alcohol de forma excesiva, de forma explosiva, aumenta hasta 2 veces la probabilidad de cometer alguna situación o tener pensamientos, perdón, deseos de hacerse daño, ¿no? Y en el caso de consumir tabaco aumenta hasta 3 veces la probabilidad de tener estos deseos o sentir que se quieren morir o pensado en la muerte. Y observen cómo el consumir otras sustancias psicoactivas como marihuana, benzodiazepinas, cocaína, anfetaminas, opiáceos, etcétera, entre otras drogas, aumenta hasta 7 veces la probabilidad de presentar deseos o pues sentir que se quieren morir o pensado en la muerte. Este es un dato muy importante y como en la segunda diapositiva que les presentaba, pues sabemos que la pandemia también, pues obviamente resultó en una situación donde las personas también recibieron algún tipo de violencia, ¿no? En muchas ocasiones quizá estuvieron mucho mayor tiempo con aquella persona que ejerce violencia con ellas, tanto física, mental o sexual, y eso también y aumenta de manera muy importante esta situación de deseos de hacer cosas para hacerse daño o deseos de sentir que se quieren morir o pensado en la muerte. Observen cómo en la diapositiva aumenta hasta 4 veces la probabilidad de una persona de tener estos deseos o sentir estas situaciones de quererse morir o pensar en la muerte cuando alguien la ha lastimado físicamente de forma intencional, por ejemplo, empujar, golpear, pellizcar, adicional a que aumenta hasta 6 veces la probabilidad de tener estos deseos para hacerse daño o quererse morir o pensado en la muerte cuando alguien las ha lastimado de forma intencional, ¿no? Pero sobre todo también que alguien haya sobrepasado los límites de su sexualidad, por ejemplo, el acoso sexual, el abuso sexual o incluso la violación, aumenta hasta 6 veces la probabilidad de presentar estos deseos de hacer cosas para hacerse daño. Adicional a esta información, la plataforma, como ya les había yo referido, permite el que una vez que contestan este cuestionario, permite que las personas puedan dar su consentimiento para ser contactadas y entonces recibir atención psicológica por parte de la facultad, pero también de otros
apoyos que hemos tenido, por ejemplo, de los centros de integración juvenil de FENAPSIMI a través de esta estrategia nacional. Pero algo que quiero compartirles que llama pues también mucho la atención es que aquí vamos a observar aquellas comparaciones que tienen que ver con aquellas personas que han dado su consentimiento en comparación con aquellas, perdón, que no han dado su consentimiento en comparación con aquellas que han dado su consentimiento. Y observen que ante este reactivo de ha sentido que se quiere morir o pensado en la muerte, sobre todo algo muy importante es que las mujeres tienen una mayor prevalencia en comparación con los hombres, tanto si han dado su consentimiento como no. Y en este caso, aquellas que sí han pensado en quererse morir o pensado en la muerte, aquellas personas, pues sobre todo está mucho mayor el porcentaje en aquellas que han comentado que no, pero también es un porcentaje muy importante el que ha comentado que sí entre hombres y mujeres. Sin embargo, observen que no dan su consentimiento para ser contactados. Es decir, que hay personas que tienen esta situación de quererse morir y sin embargo no dan su consentimiento para recibir un apoyo o para tener esta atención y entonces prevenir cualquier tipo de autolesión o suicidio. En cambio, aquellas que han tenido consentimiento, pues sí, algunas de ellas sí dan esta autorización y sobre todo el mayor porcentaje se concentra en mujeres y como pueden observar, el mayor porcentaje se centra en que sí han tenido estos pensamientos o incluso pensado en la muerte. En relación al reactivo de pensamientos de hacerse daño, ¿no? Observamos que también aquí, aunque se reduce en comparación con lo otro, porque decíamos que pues sí pueden haber pensado en la muerte, pero por el COVID, pero cuando ya nos están mencionando que tienen pensamientos de hacerse daño, observen también pues que la mayor prevalencia sigue estando en las mujeres en comparación con los hombres, pero que también hay una gran cantidad de personas que ha pensado en hacerse daño y sin embargo no nos ha dado su consentimiento para ser contactados. Y esto es algo pues muy importante para seguir promoviendo las acciones hacia la salud mental en general y sobre todo pues también hacia el suicidio, ¿no? Cuando hablamos ahora a planes de hacernos daño, sabemos que el porcentaje va reduciendo en comparación con si decimos que han pensado o han planeado o incluso han intentado, como ahorita lo vamos a ver. Sin embargo, este 10% en caso de hombres y 15% es muy importante porque observen que es una cantidad de 186 personas, de 570 personas en el caso de mujeres, que es bien importante porque ya están haciendo planeaciones y que afortunadamente han dado su consentimiento, pero observen cómo pues hay personas que aún a pesar de tener estos planes de hacerse daño y responder afirmativamente en este reactivo, no han dado su consentimiento para ser contactados. Cuando hablamos, observen también de si se han causado algún daño físico. Aquí también observamos que en este caso la mayor prevalencia se concentra en mujeres en comparación con los hombres, pero también hay una gran cantidad de personas, observen por ejemplo aquí en el caso de las mujeres, que se han causado daño y sin embargo no han dado su consentimiento para ser contactados, al igual que algunos de los hombres. Ahora, esto fue de estas acciones de autolesión, pero observen sí que si ahora les preguntamos sobre pensamientos, pero de quitarse la vida, es decir, pensamientos de suicidio, observen también que una gran cantidad de personas piensa en quitarse la vida como pues una manera de reducir su malestar y, insisto, hay una gran cantidad de personas que contesta afirmativamente en esta situación y sin embargo no da su autorización para ser contactado y observen en esta lámina cómo son más aquellos que no dan su consentimiento y tienen pensamientos de quitarse la vida en comparación con aquellos que sí dan su consentimiento y que también han dado pues afirmativamente a este reactivo, ¿no? Y es muy importante identificarlo. Y cuando les mencionamos de algún plan ya para quitarse la vida, sabemos que se reduce el porcentaje. Aquí afortunadamente las personas que han dado consentimiento tienen un porcentaje mayor en comparación con las que no.
pero pues ya estábamos hablando incluso de suicidios que pueden llegar a ser inminentes y que pues es muy importante, ¿no? Y observen que también una gran cantidad de hombres lo presenta y sin embargo no dan su consentimiento. Y en el caso de las mujeres, afortunadamente se han dado su consentimiento, pero es más prevalente en ese sentido. Y finalmente, cuando hablamos de actos para quitarse la vida, pues observamos igual que hay personas que han tenido estos intentos y que pues no dan su consentimiento para ser contactados. Y en el caso de quien sí ha dado el consentimiento, pues son algunas personas que han contestado afirmativamente. Y que bueno, aquí los porcentajes son importantes entre hombres y mujeres. Pues bueno, esta información pues justamente nos ayuda a tener diversas consideraciones que son importantes retomar antes, durante y posterior a la pandemia y donde nos encontramos, ya que el monitoreo y supervisión pues de la salud mental de la población durante una crisis como la pandemia por la COVID-19, pues es y debe de ser una prioridad inmediata. Así como aprendimos a tener todo este autocuidado en nuestra salud física, la salud mental cobra su relevancia y deberá seguir cobrando su relevancia desde siempre, ya que es muy importante preservar la salud mental de las personas y promover un conjunto, obviamente, de acciones para la prevención del suicidio y sobre todo seguir trabajando sobre promover acciones para eliminar el estigma en general a la salud mental, pero también específicamente en desmitificar muchas cuestiones que se tienen alrededor del suicidio y sobre todo seguir trabajando tanto con este énfasis en los hombres para pedir apoyo, pero también sobre todo no olvidar y aumentar la atención hacia nuestras mujeres y sobre todo el poder identificar algunos otros factores de riesgo, de estrés que puedan estar generando justamente estas situaciones, pues, de pensamientos, de ideas, de planes de autolesión, pero también de suicidio. También y dar mucho acompañamiento y evaluación de las violencias como un factor que observamos que es muy importante y que aumenta la probabilidad de autolesión y suicidio en aquellas personas que están recibiendo violencia tanto emocional, tanto física y sexual, que pues es muy importante descartar e identificar. Y recordar lo que pues ya la Organización Mundial de la Salud nos ha referido, donde todos podemos poner nuestro granito de arena para la prevención del suicidio en cualquiera de nuestros ámbitos, obviamente pues haciendo medidas preventivas que sabemos que son eficaces, que sabemos que funcionan, como son pues el restringir el acceso a los medios utilizados, la información responsable en los medios, que ya veíamos que es un factor que incide mucho en la salud mental en general, la introducción, perdón, de políticas públicas, pues sobre todo a la parte de salud mental y seguir haciendo conciencia de que no puede haber salud sin salud mental y que la salud mental pues también va más allá de no padecer un trastorno mental, sino que abarca mucho más acciones y por lo tanto las políticas públicas también tendrían que estar orientadas a esa situación e incluso también sobre el consumo del alcohol y otras drogas que observamos en los datos que aumentan esta probabilidad también de tener estos pensamientos o deseos, así como la identificación y tratamientos tempranos, la formación de nuestro personal sanitario y por supuesto el seguimiento y apoyo de la sociedad a través de acciones comunitarias en donde cada uno de nosotros apoyemos a prevenir justamente esta situación, ¿no? De tal forma que pues me despido diciendo que todas, que todos, que todes podemos prevenir el suicidio y todas podemos hacer eh, muchas acciones desde nuestros ámbitos, desde nuestras dependencias, de nuestras instituciones para pues apoyar a reducir esta situación que es muy importante y que ante el contexto de la COVID-19 pues resulta cada vez más importante. Entonces, muchísimas gracias por su atención y pues quedo a sus órdenes para cualquier duda, para cualquier información.